Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Tenemos la siguiente temática. Hoy vamos a hablar acerca de los canales de distribución. Vamos a dar algunos conceptos, unos ejemplos aplicados de ellos. Bueno, primero contextualizar que los canales de distribución de alguna manera hacen también parte integral de lo que ya hemos visto en cadena de suministro. Entonces, ustedes ya tienen algunas bases con respecto a eso, que los vimos en las primeras clases. Bueno, vamos a hablar del concepto de qué es una distribución, para poder empezar a comprender qué es el canal de distribución. Entonces, la distribución de un producto hace referencia a la forma en que los mismos llegan hacia los puntos de venta en donde estarán a disposición y serán ofrecidos al consumidor final, así como la elección de los puntos de venta como tal. Ya estamos hablando de un proceso de operativo dentro de la cadena de suministro. Bueno, los canales de distribución pues son el conducto y un conjunto de organizaciones a través de las cuales las empresas se encargan de trasladar un producto desde su fabricante hasta el consumidor final, en las cantidades apropiadas, en el momento oportuno y a los precios más convenientes para ambos. Acá ya empezamos a tener algunas características muy específicas y especiales, ¿no? No es solamente el proceso de distribución, nos está empezando a mencionar acá que tiene que ser en cantidades apropiadas, es decir, en los volúmenes que nos están solicitando, en el momento oportuno, y aquí también nuevamente toca el tema de los precios. Recordemos que una de las labores más importantes que se tiene dentro del proceso logístico tiene que ver con los costos, el manejo de los costos. Entonces, no, por ello, dentro del canal de distribución también se tiene en cuenta este aspecto tan importante. Bueno, entonces hay unos tipos de distribución. Hay una distribución que es exclusiva. Acá se concede un número limitado de concesionarios el derecho exclusivo de distribución de productos. Son utilizados generalmente para productos que tienen un precio alto, logrando aumentar el prestigio de la marca y mejorar su posición en el mercado. Ejemplo de ello lo podemos dar en algunos casos en lo que tiene que ver con artículos deportivos, con marcas deportivas. No sé si ustedes conozcan alguna distribución que sea exclusiva que recuerden en este momento. Que levantamos la manito para participar. Bueno, ¿ninguno? Dentro de los que conocemos como marcas exclusivas, ¿cuáles son? Que dicen, cuando hablamos de marcas exclusivas, normalmente estas empresas o estos canales de distribución dicen distribuidor autorizado. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de marcas como Adidas, que algunas manejan algunos almacenes, sí, principalmente algunos que son de perfumería. Esteban, ¿vas a comentar algo? No, quería decirle, profe, si también marcas propias como Coca-Cola. No, marca propia no es un distribuidor exclusivo, porque al contrario, si se acuerdan cuando vimos el video, ellos utilizan diferentes canales de distribución. Acá las marcas tienen una característica muy especial. Miren que ellos están buscando acá dentro del concepto que nos trae el autor, precio alto, logrando aumentar el prestigio de la marca. Por eso hago referencia también a lo que tiene que ver con marcas, por ejemplo, de artículos deportivos, caso Adidas, Nike, todas esas tiendas que en algún momento, inclusive antes eran mucho más exclusivas que ahorita.
tema, pues no sé, me imagino que el tema de ampliar el nicho de mercado. Pero hay unas tiendas que definitivamente sí logran ser exclusivas y tienen como marca propia y que logran tener un prestigio diferente en el mercado. A ver, piensen en cuáles conozcan ustedes que son de marca propia. Ya hay algunos ejemplos. Caso, por ejemplo, a los relojes también, ¿sí? Algunas marcas de reloj también manejan este estilo de distribución exclusiva. Nuevamente, conoce un número limitado de concesionarios el derecho exclusivo de distribución de su propia marca. Entonces, acá tiene esa característica este canal. Aquí cuando la característica se hace a un precio alto, logrando aumentar el prestigio, obviamente su nicho de mercado está relacionado con la capacidad de adquisitiva que tenga las personas que van a consumir este producto, bien o servicio, porque no solamente o sea, no solamente se dirige al producto como tal, ¿no? Hay una distribución que es selectiva y es el punto medio de distribución en el que dos o más establecimientos distribuyen el producto. Se usa este tipo de distribución para productos de calidad y precios medianos o variables, ¿sí? Acá ya empezamos a tener nuevamente como referente el precio y porque el precio acá comienza a trabajarse en función de la cantidad de distribuidores que se van a trabajar. Entonces, obviamente va a haber mucha más competencia y esto logra que pues, los precios bajen o que tenga que ofertar un poco más. Y la distribución intensiva, que es aquella que tiene como objetivo tener los productos en la mayor cantidad de puntos de venta que sea posible, se usan en productos de consumo masivo. Estamos hablando, por ejemplo, almacenes de cadena. Entonces, dentro del desarrollo de la temática del día de hoy, algunos tipos o características de distribuciones que vamos a analizar, puede aplicarle varios conceptos de los que estamos hablando acá. ¿Listo? Entonces ya empezamos con las primeras tres clasificaciones dentro de lo que estamos mencionando. Una que es la selectiva, la exclusiva y ya la intensiva como tal. ¿Cuál es el objetivo del canal de distribución? Entonces, los principales objetivos es definir y tener un enfoque claro del mercado. Recordemos que cuando vimos la cadena de suministro para el caso, por ejemplo, de Coca-Cola, ellos definen claramente que no todos los clientes logran tener el mismo hábito de consumo ni las mismas características de consumo, ¿cierto? Al tener estas dos condiciones, pues obviamente el canal de distribución pues va a comenzar a ser selectivo para algunos tipos de clientes. Conocer las características del mercado, pues al conocer las características del mercado, el movimiento del mercado, cómo se está dando, pues se hace más fácil los canales de distribución. Aquí en Colombia, por ejemplo, de región a región las características cambian. Cuando hablamos de características de mercado, inclusive tenemos que empezar a vincularnos con temas de horarios, con temas de épocas, características del mercado cuando decimos que consumen más o menos en cierta época. Hay regiones en el país que definitivamente, por ejemplo, cuando son temas de carnavales, de fiestas, X, Y, Z, el comercio o para o aumenta. Si eso es a nivel nacional, entonces con mayor razón a nivel internacional. ¿Por qué? ¿Aló? Porque nuevamente las características del mercado van cambiando según también la región. Llegar al máximo de consumidores finales con un costo bajo, más que con un costo bajo, porque dependiendo del canal de distribución que nosotros estemos, digamos, seleccionando, el costo tiene que ser en la medida de la característica que yo estoy seleccionando en mi nicho de mercado. Entonces, si yo voy a tener un distribuidor exclusivo, obviamente estos costos van a tener una representación bastante significativa. Más, sin embargo, si yo estoy en una que es
selectiva, pues obviamente este costo va a comenzar a variar en relación a lo que se está desarrollando. Recordemos que a mayor volumen, pues menores los costos. Vender en grandes cantidades la producción es uno de los mayores objetivos que se tiene dentro de los canales de distribución. ¿Por qué? Porque nos permite, primero, hacer rotación de productos, segundo, mover las compañías como tal, que las empresas se mueven en función de sus ventas. Y pues obviamente pues esto garantiza toda una cadena de producción como tal. E innovar en el mercado, claro que sí. Dentro de los canales de distribución, cuando entramos a procesar todos estos canales o a detallarlos como tal, estos canales nos hemos tenido que empezar a vincular en algunos aspectos como el proceso de innovación, y lo vamos a mirar más adelante, que inclusive ya se pudo vivir acá en la pandemia, y darles la atención adecuada al cliente. Nuevamente, pues dependiendo como la característica del canal de distribución que estemos abordando. Bueno, entonces vamos ahora a hablar, entonces ya hablamos de 3 tipos de canales de distribución en función de la exclusividad o no que se tenga con respecto al cliente. Ahora vamos a mirar el tipo de canal de distribución según el recorrido que hace el producto desde su proceso de fabricación hasta su entrega final al consumidor. El canal directo, pues como su nombre lo dice, es la distribución del producto desde el fabricante hasta el consumidor final sin la utilización de intermediarios. Acá podemos hablar de las ventas directas por internet, por catálogo o la clásica venta puerta a puerta, ¿sí? Pero la venta puerta a puerta desde que no exista un intermediario. Entonces, ese es un primer canal. Aquí tiene unas características fundamentales, pues obviamente que llega a reducir costos. ¿Por qué reduce costos? Pues porque la misma empresa es la que está asumiendo el proceso como tal. ¿Listo? No tiene los intermediarios, entonces los costos como tal comienzan a bajar. Este canal directo se ha querido manejar en este momento y lo hemos escuchado en muchas partes del país con respecto a los productos agrícolas, ¿cierto? Que algunos inclusive tienen, digamos, como un eslogan, una parte comercial que dice del campo a su mesa, buscando como ese tema de evitar los intermediarios, porque es lo que finalmente encarece los productos. Tiene, digamos, unas ventajas como tal, que como les decía, puede, digamos, manejar costos, más sin embargo, el tema de masificación del producto, pues se puede llegar a ver afectado porque depende de la capacidad instalada que tenga la compañía. No es lo mismo trabajar en función en una compañía de producción y distribución que solamente trabajar en producción, porque las cargas y la energía se va a concentrar más a producción y no tiene que distribuirse la carga administrativa a 2 funciones tan importantes como lo que ya hemos podido analizar en el recorrido de la materia. Hablamos de un canal indirecto. Pues acá pasa un intermediario, ya sea un mayorista o un minorista, para luego llegar hacia el consumidor final. Acá pues podemos hablar de los supermercados, los mercados, las bodegas, las tiendas por conveniencia. El tamaño puede variar en función de la cantidad de intermediarios que conformen la senda atravesada por el bien o el servicio, ¿cierto? Entonces, podemos encontrar que inclusive algún producto puede llegar a tener estos 3 tipos de canales como tal. El canal que es el mayorista, el minorista y obviamente pues es ya el detallista como tal. Y el canal corto, que está constituido por 2 peldaños, por ello cuenta con un solo mediador entre el productor y el consumidor final. Algunos ejemplos, pues el canal corto se podrían dar, por ejemplo, para la venta de automóviles, indumentaria exclusiva, entre otros. Este canal corto como tal, bueno, este es uno de los canales indirectos. Este canal corto como tal, digamos que acá lo que se busca es garantizar también un poco la calidad del producto, ¿sí? Para que no pase por tantos intermediarios. Cuando hablamos de estos tipos de productos, bienes o servicios,
son prácticamente, entre comillas, podríamos decir que exclusivos para el distribuidor que lo va a desarrollar. Entonces, es un canal corto y además tiene gran parte de exclusividad. Lo podemos ver con los concesionarios de carros, ¿sí? Independientemente pues de las marcas, no son muchas las que existen y se van prácticamente trayendo en la medida que se vayan produciendo. Algunos de los carros como tal llegan al país es sobre pedido. Bueno, el canal largo, pues de manera contraria, igual este canal se caracteriza por la presencia de una cantidad numerosa de intermediarios y normalmente pues se vinculan acá, son los productos de mayor consumo, ¿sí? Y lo podemos ver con el tema de los alimentos, por ejemplo, o de los productos de aseo, que son los que más consumo tienen, entonces comienza un proceso, un recorrido largo del producto hasta llegar a su consumidor final. ¿Qué ocasiona eso? Pues en la medida que vayan vinculándose intermediarios en el canal de distribución, obviamente pues se van generando unos costos adicionales. Y estos costos pueden llegar a afectar bien sea a la compañía como tal, de manera indirecta o al consumidor final. De hecho, el que asume finalmente el costo, pues viene a ser el consumidor final. Más sin embargo, ¿por qué digo que afectan a la compañía como tal? Porque obviamente en la medida que comiencen a tenerse los intermediarios, pues va a generar un costo adicional y esto en algunos casos no va a hacer que el producto se vuelva o sea atractivo o competitivo con otros productos que de la misma clase característica que se tengan, pero que tengan menos intermediarios. ¿Sí me hice entender? Bueno, gracias. Y está el canal híbrido, que hoy en día existen empresas que utilizan ambos canales pues para satisfacer diversas necesidades de los mercados específicos y digamos que tienen de alguna manera recursos para poderlos llevar a cabo. ¿Qué quiero decir con esto? Nuevamente, dependiendo al nicho de mercado que se esté llegando a la región, a la población, bueno, qué sé yo, estas características como tal hacen que a veces tenga más o menos accesibilidad el público o el consumidor final a los productos. Entonces las compañías tienen que buscar estrategias para poder llegar a la mayor cantidad de consumidores. Por eso es que este canal híbrido, digamos que hoy en día es uno de los que más está empezando a tener presencia dentro de los canales de distribución. Esquemáticamente, pues, ¿cómo lo vemos? Entonces, si lo pudiéramos ver por, digamos, en un diseño, entonces decimos que está el producto y está el consumidor, este es un canal directo. Está el productor, el minorista y el consumidor, lo podemos catalogar como un canal corto. Está el productor, el mayorista, el minorista y el consumidor, obviamente, pues va a ser un canal largo y este que ya fusiona el productor, el mayorista o minorista y el consumidor, pues es un sistema vertical o un sistema híbrido también. Dentro del tema minorista, también estamos hablando detallista como tal, es el intermediario dedicado a las actividades de venta directa a los consumidores. Y el mayorista es el intermediario dedicado a las actividades de venta minoristas a consumidores industriales. Normalmente son industriales, más sin embargo, actualmente digamos que se está llegando a diferentes mercados como tal. Casi que no se está discriminando. ¿Tiene mayor relevancia la parte industrial en el mayorista? Claro que sí. Más sin embargo, también meten al de tal como se puede decir en algunos casos. Los que ya se especializan muchísimo en ser mayoristas para el tema industrial, normalmente colocan en sus avisos, en sus letreros, en su publicación, página, etcétera, que solamente distribuyen a la parte industrial. Y eso tiene que ver mucho
con logísticas como tal para el proceso. A menos de que estos distribuidores o estos canales como tal tengan presencia en algunos almacenes o ubiquen como tal algún sitio para poder distribuir al detalle. Bueno, acá dependiendo del recorrido, entonces directo el fabricante, entonces es directo fabricante consumidor, corto, cuando ya hablamos nosotros del tema del detallista y del consumidor, y largo, pues el fabricante, el mayorista, el detallista y el consumidor, y el doble como tal, que también se caracteriza, que es el fabricante, el agente exclusivo, el mayorista, el detallista y el consumidor. También podemos fusionar ese tipo de canales como tal. Aquí ya vinculamos otro tipo, que es el tipo del agente exclusivo, ¿cierto? Dentro del canal como tal, del tipo de canal. Bueno, la longitud de los canales de distribución. Entonces, cuando hablamos del canal directo, hablamos de productos industriales, servicios como por ejemplo la telefonía móvil, los servicios públicos. Hablamos de canal corto, por ejemplo, productos de consumo duradero, electrodomésticos, muebles, vehículos, y el canal largo, pues productos de consumo masivo como alimentos, todo lo que tenga que ver para la higiene, la limpieza, etcétera. Esos son los tipos de canales que en general se pueden llegar a visualizar. Y digamos que esta sería como una estructura general dentro de lo que se puede llegar a trabajar. Hablamos de materias primas, que es de donde inicia el proceso. Vamos a hablar de los proveedores que van a empezar a desarrollar el proceso, pues la fábrica de distribución, los centros de distribución, los mayoristas, los minoristas y el cliente final. Acá podemos hablar también de los distribuidores y ya el cliente final. Entonces ya la estructura de los canales depende de lo que ya hemos venido diciendo, de la característica que tenga nuestro consumidor final o de la logística que estemos empezando a implementar. Dentro de lo que estamos desarrollando también, podemos encontrar unos tipos de canales de distribución, ¿sí? Entonces, dentro de la historia han habido muchísimas transformaciones a estos canales, porque corresponde a la disponibilidad de los productos, viéndose de una forma clásica o tradicional. Ahora ya estamos hablando de una forma más moderna, inclusive teniendo en cuenta la manera digital, que es, digamos, la llamada intangible. Esta, digamos que en el tema de que por lo que hemos pasado en estos últimos años, ha tomado gran auge y es uno de los canales de distribución que actualmente pues se está trabajando más. Entonces, dependiendo de lo moderno o no moderno que se tenga el canal, vamos a hablar acerca del canal moderno, que es con el seguimiento de un autoservicio. Esta persona se desaparece y el consumidor tiene un acceso de manera libre y a una variedad de productos, por ejemplo, un supermercado, las tiendas por conveniencia. Este canal ya es cuando empieza todo un proceso de evolución dentro de los canales de distribución. Entonces ahorita pues ya podemos ver las tiendas como tal, inclusive para especializadas para cada segmento de mercado, dependiendo de los productos también. Anteriormente solamente se veía el tema de este tipo de canal en productos de consumo masivo, pero ya ahorita inclusive los encontramos en otros tipos de características, como tiendas o supermercados, bueno, por decirlo así, supermercados o tiendas
de artículos deportivos, donde ya el consumidor tiene contacto como tal con el producto y puede llegar a seleccionar, a escoger. Está el canal digital, que con el avance de la tecnología se puede hablar de un nuevo canal en donde el consumidor ya no tiene acceso de manera tangible con el producto, ¿sí? Ni existe esa persona que se lo provee, sino que lo ve a través de una pantalla, una computadora, una tablet, un celular, etcétera. Acá ve los atributos para luego hacer la compra y tenerlo físicamente como tal. Este pues ya lleva un proceso un poco más específico, ya depende de las características como tal del producto para poderlo allegar. Y está el canal tradicional, que aquí el consumidor va interactuando con una persona y obtiene el producto final. Pregunta. La primera pregunta es, ¿hemos tenido conocimiento, experiencia con canales digitales y qué tipo de experiencia hemos tenido? Levantemos la manito para contestar, por favor. Oscar, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Sí, yo he adquirido productos por dos canales, por Marketplace, un producto donde sí, yo hice la transferencia y me llevó acá el producto y lo recibí. Eso fue directamente por Marketplace, o sea, por Face, que sale ese canal que es Marketplace, y pues por ese medio salen muchos más, ¿no? Directamente también con personas así que ofrecen el producto y pues uno los llama y negocia a veces con las personas directamente. Así, yo he comprado productos por Marketplace. Ok, Sí, y señora. buena la experiencia. Sí, bueno, el producto me ha salido bueno y puntuales, para que muy puntuales en la entrega. Ah, bueno, ese punto voy ahorita. Muy bien, gracias. Esteban, buenas noches. Oh, buenas noches. Dentro de los canales digitales, pues yo he tenido muchas experiencias con el tema de Mercado Libre. Es lo que más utilizo yo porque, digamos, tanto vendo como compro, ¿sí? Entonces, digamos que el tema con el pago es bueno. Cuando uno vende un producto y se le refleja como a los 5 o 10 días más o menos. Espere que el cliente reciba su producto y viceversa. Igual cuando uno compra algo es parecido más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces, he tenido buena experiencia con Mercado Libre. No me ha ido muy bien con OLX porque realmente es una aplicación pues, que me parece que le falta. Pienso que Mercado Libre es un grupo, digamos, es un canal de distribución muy organizado, los cuales mueven muchas masas, digamos, en el tema de la distribución. Y creo que tienen una excelente, digamos, excelentes comentarios. Pues a mí me ha ido muy bien. Esa es la experiencia que he tenido con ese canal de digital. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, ¿creen ustedes que el canal tradicional va a desaparecer? Que, Señor. que si el canal tradicional va a desaparecer, no, tradicional no, solo, yo creería que nunca va a desaparecer porque pues hay mucha gente que no sabe manejar los canales informáticos, que no tienen los medios, y no, eso no creo que nunca va a desaparecer. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Yo creo que la tendencia es que sí, se empieza a reducir mucho más. Esteban. Oye, digamos, un poquito más haciendo referencia con el tema de los canales. Yo creo que con el tema ya digital, y creo que ahorita lo mencionó, no sé si el compañero, hay muchos métodos o, digamos,
mis canales de distribución que, digamos, en un futuro no próximo van a desaparecer, ¿no? Ya todo se va a manejar virtual. Y como tal, digamos, ese canal intermediario, como tal, digamos, en punto de venta, ya eso va a desaparecer porque ya hoy en día todo lo compran en línea. Entonces eso va, digamos, ese canal como directo va a desaparecer dentro de muy poco. Sí, así es. Mm, ahorita los planes de ordenamiento territorial, que en algún momento de pronto lo tocamos, si ustedes se dan cuenta, prácticamente las tiendas de barrio que conocíamos, los lugares que eran el contacto como lo vemos acá en la foto con una persona, pues ya comienza a ser más reducido. ¿M? Y lo que ustedes dicen, de pronto, tema de ubicación como tal de los productos, la tendencia es que la mayoría de los productos se manejen en línea. Por eso también el manejo y uso de tarjetas, que ya ahorita no son tarjetas físicas, sino las tarjetas virtuales, tarjetas de crédito, etcétera. Que también la banca se está moviendo a ese estilo de comercialización. ¿M? Entonces, muchos de los canales como tal, de este canal tradicional, va a comenzar, si bien no va a desaparecer del todo, pues va a tener, digamos, una reducción notoria. El tema de llegar a sitios que ahorita cada vez es más en algunas épocas, ¿m? No se puede lograr o conseguir estar bien atendido, por ejemplo. Tiene que hacer reservaciones con tiempo para poder, por ejemplo, estar en un restaurante, en algún sitio, ir a hacer una compra, acaso en épocas del año, ¿cierto? Eso es parte de lo que toca comenzar a entender cómo se ha empezado a mover esa dinámica. Entonces, todo este análisis va es porque la dinámica del mercado ha empezado a cambiar muchísimo, ha ido evolucionando. Ahorita el tema que nos trajo ahorita de la coyuntura a nivel mundial que estamos pasando, esto ha hecho que definitivamente muchas organizaciones comiencen a tener la era digital dentro de sus procesos que anteriormente no lo tenían contemplado o no iban a empezar a vincularse. Es importante que nosotros como ya profesionales empecemos a mirar qué está pasando en el contexto general para empezar a movernos hacia esas tendencias. Si bien es cierto nuevamente que pueda que no desaparezca del todo, sí va a haber algunos productos, bienes o servicios que se van a mover directamente con este estilo. Caso, por ejemplo, tecnología y en algunos otros casos más. Ya estamos hablando de la factura virtual y ya que todo se saca en línea, por ejemplo. Entonces, todos estos aspectos comienzan a ser relevantes dentro de los canales. Esteban, ¿vas a comentar algo? Sí, profe. Digamos, comentando lo que usted está diciendo del tema de la tecnología, de lo digital. Digamos, yo que trabajo en una entidad bancaria, todo el tema, digamos, de plataformas tecnológicas como tales, y ya eso, digamos, de estar yendo como a los bancos a pagar ya esos, se está manejando ya con portales ya, digamos, autorizados para que uno pueda, digamos, pagar sus facturas. Eso ya se ve mucho, ¿sí? Entonces ya dentro de muy poco ya no van a existir, digamos, las oficinas bancarias para uno pagar, sino que ya todo se va a manejar es directamente de loguearse con su clave y poder pagar por internet retirar o hacer sus pagos como tal. Realmente, ¿por qué no se ha podido masificar ese proceso? Nuevamente porque muchas de las compañías, caso algunos, por ejemplo, servicios públicos, les faltaba, digamos, evolucionar en el tema de plataformas. ¿M? Entonces, esto ha generado que en algunos momentos, pues no, las entidades bancarias pues no puedan dar ese respaldo, pero la tendencia definitivamente va a ser todo el proceso logístico ubicándose más en tecnologías y en la parte del Internet. ¿Listo? Muchas gracias. Oscar, ¿vas a comentar algo más? Bueno, No, gracias. profe, gracias, no había bajado la mano, gracias. Hablemos acerca de los intermediarios. Entonces, los intermediarios, comerciantes intermediarios son varios tipos. Bueno, el primero obtiene la propiedad de los productos que van a comercializar. Y estos se dividen en detallistas, que son los que compran a volumen
altos de mercancías para venderlos después de uno en uno. Las mercancías son vendidas para uso familiar o personal. Los mayoristas que compran y venden grandes cantidades de mercancías para venderlas a tiendas de menudeo y otros comercios. Los agentes intermediarios nunca obtienen la propiedad del producto, pero arreglan la transferencia de la misma. Ejemplo, los corredores de bienes de raíces y agencias de viaje. Acá es importante saber que dentro de la dinámica que comienzan a manejar los intermediarios, ellos comienzan a entender muy bien el mercado y saben en qué momento pueden llegar a comprar hasta tener lo suficiente para poder suplir las necesidades en ciertas épocas. Caso, por ejemplo, cuando empezamos a ver temas de Navidad, temas de entrada al volver a la escolaridad de los jóvenes, etcétera. Y aquí aprovechan como esa oportunidad. Tienen que contar con una logística para poder almacenar y tener bajo su custodia estos productos, bienes en algunos casos, para poder en el momento preciso volverlo a sacar a la venta y distribuirlo como tal. Entonces, los comerciantes como tal se dividen en dos: los detallistas, los mayoristas. Los agentes, que son intermediarios, nunca van a tener la propiedad, pero como su nombre lo indica, son intermediarios y lo que hacen es garantizar la venta. Ellos empiezan un proceso de venta, a hacer toda la logística y entregan hasta su ya, digamos, hasta que ya es efectiva como tal la venta. ¿Cuáles son las funciones principales de los intermediarios? Pues primero, facilitan y simplifican los intercambios comerciales. Claro que sí, pues nuevamente la logística. Cuando hablamos de los mayoristas como tal, imagínense, para una época de Navidad, una época escolar, no alcanzarían a dar abasto en las empresas productoras en sacar al mercado todo lo que se puede llegar a sacar o necesitar. Entonces, estos intermediarios también, por eso les decía, cuentan con alguna logística que va a facilitar el proceso del intercambio comercial. Compran en grandes cantidades los productos. En el caso de productos agrícolas, compran a pequeños agricultores, agrupan la producción, la clasifican, la envasan, la reetiquetan y acumulan cantidades suficientes para atender la demanda de los mercados destino. Aquí nuevamente esta estrategia, pues sí es para la parte agrícola, sí es muy visual, muy notorio en tema de saber en qué momento se compra para poder garantizar las ventas. Hay que tener en cuenta que estos productos pues son de muy poco ciclo de vida como tal, entonces por ello tienen que moverse muy rápido dentro de la comercialización. Proporcionan financiación a diferentes figuras del canal de distribución. Entonces, dentro de su capacidad como tal, estos intermediarios deben tener una capacidad financiera. ¿Por qué? Porque en algunos momentos llegan a dejar inclusive en consignación productos para que el cliente o digamos el otro intermediario que aparece dentro de la cadena de distribución pueda tener acceso y pueda poder vender a futuro el producto, ¿sí? O pueden dejar en proceso de pagos después de venta, o bueno, se manejan diferentes negociaciones. Almacenan producto para reducir el tiempo de entrega al consumidor. Esta es una estrategia muy buena porque recordemos que los consumidores como tal, los clientes como tal, siempre queremos todo ya para allá. Inclusive cuando estamos en épocas altas de demanda o de oferta. Entonces, este tiempo de entrega hace muchas veces la diferencia dentro de lo que la percepción del consumidor final comienza a tener en su imaginario con respecto a calidad. Calidad, tiempo de respuesta, cantidad, lo que ustedes mencionaban ahorita, ¿cierto? Dicen, no, es que yo me quedo con tal empresa porque definitivamente esta empresa sí ofrece, me llega rápido, me entregan rápido, cumplen con los tiempos establecidos, etcétera. Pero esto se logra en algunos casos porque pues lo que estaban mencionando ya son muy específicos, es teniendo o manejando un stock.
Recordemos que dentro de los manejos de los inventarios tampoco es que la empresa o el canal de distribución que se esté manejando pueda llegar a manejar muchos volúmenes. ¿Por qué? Porque esto aumenta los costos como tal. Bueno, entonces, las funciones que cumplen los canales de distribución es desplazar los bienes de los productos a los consumidores, salvar las principales brechas de tiempo, espacio y posesión que separan los bienes y servicios de aquellos que los usan. Los integrantes del canal de distribución ejecutan cierto número de funciones claves, como ¿cuáles? ¿Cuáles funciones son las que ejercen los que están vinculados al proceso? Unas que son transaccionales, es la relación con la transacción del producto o servicio, como pueden ser aquellas que impliquen la comunicación y contacto con los potenciales clientes o consumidores, dependiendo como el nivel de tenencia o no tenencia que se tenga con el producto. Pero de hecho, cuando ya así tengan bajo su custodia el producto, el bien o servicio, ellos ya comienzan a trabajar en función de la transacción que sigue después para vender el producto como tal, a llegar al final, al consumidor final. Unas funciones logísticas, como ya lo vimos, en este grupo incluiríamos todas aquellas que están relacionadas con la manipulación del producto en sí. Cuando hablamos de la manipulación del producto, pues se tienen en cuenta sus características. Los productos agrícolas obviamente van a requerir unas condiciones específicas mucho más al detalle que de pronto algunos productos que sean solamente como juguetería, bueno, qué sé yo. Funciones de apoyo en la parte financiera, en la investigación de mercado, etcétera. Por eso es que les decía, empiezan a tener tanta experticia dentro del mercado que los mayoristas inclusive comienzan a saber en qué momento pueden empezar a despachar esos productos al detalle como tal a los distribuidores ya finales. Entonces, cuando hablamos de un proceso de investigación, es recabar la información necesaria para planear y facilitar el intercambio. Aquí comenzamos todos los que están vinculados dentro de estos canales, comienzan a investigar, a revisar qué se puede lograr dentro del proceso, cómo lo van a planear, con cuánto tiempo, qué logística se requiere. Cuando hablamos de la logística, estamos hablando también de los transportes, del almacenamiento. Cuando hablamos de la promoción, crear y difundir mensajes persuasivos acerca del producto. Ellos comienzan ya a realizar una actividad muy importante en este proceso. ¿Por qué? Porque ya empezamos a visualizar dónde queremos llegar, a dónde queremos llegar con el producto y obviamente pues se empiezan a generar todas las estrategias de promoción. Y aquí ya el contacto, que es encontrar a los compradores potenciales y comunicarse con ellos. Es importante saber que los compradores en algún momento de la vida, siempre hemos dicho que los clientes, los consumidores como tal, pues son lo más infiel que puede haber, porque siempre vamos a tender a buscar primero lo que más nos convenga, lo que más nos interese, lo que mejor nos ofrezca. Entonces acá dentro de este canal como tal, la idea es encontrar, contactar y concretar a ese consumidor final para poder ya realizar la venta como tal, que es el fin del canal como tal, llegar a la venta final. Y cuando hablamos de un proceso de adaptación, estamos hablando de moldear y ajustar el producto a las exigencias del consumidor. Aquí para esto se van a necesitar algunas actividades como fabricación, clasificación, montaje, empaque. Entonces, algunos productos como tal salen de las fábricas y lo que nosotros llamamos o conocemos como maquilas, que esas maquilas que hacen reempacar, reofertar, rediseñar esos productos. ¿Para qué? Para que finalmente lleguen al consumidor en las condiciones requeridas. Y la negociación pues trata de encontrar un precio mutuamente satisfactorio a fin de que se efectúe la transparencia en la propiedad o posesión. Al pasar por diferentes canales, ¿sí? Dependiendo del canal corto, el canal largo, el mayorista, el minorista, etcétera,
Todas esas etapas como tal generan algún costo. Y miren lo que están diciendo acá. Tenemos que llegar a un precio mutuamente satisfactorio, tanto la empresa como el distribuidor, como el consumidor. Pues, ¿para qué? Para poder mantenerse en el mercado. Bueno, otra función que va a cumplir el canal es la distribución física. Acá se va a hacer un proceso de transporte y almacenamiento de los bienes. Va a buscar, bueno, nuevamente el financiamiento, que es buscar fondos para cumplir los costos de sus actividades. Estos canales también como tal tienen que tener capacidad, bueno, capacidad interna para poder lograr desarrollar ese proceso. Aceptación del riesgo, correr el riesgo que se supone realizar las funciones propias del canal de distribución. El producto como tal y los canales de distribución, pues hasta que no llegue, hasta que no se finalice la venta, pues no va a generar algún beneficio como tal. Ahora, ¿qué factores influyen en la elección de un canal o de otro canal? Primero, los clientes. Como ya lo hemos venido tocando, las necesidades son diferentes a las que satisface nuestro producto. El dinero para gastar, el tener la voluntad de gastarlo como tal. ¿Qué quiero decir con esto? El cliente como tal define en qué momento quiere gastar su producto, su plata, perdón, en qué producto lo quiere invertir. De aquí ya depende la estrategia del canal de distribución de poder conquistar al cliente y motivar esa compra como tal, motivar esa voluntad para que él gaste y pueda, por ende, generarse ya la transacción. Los compradores, los clientes, dependiendo ahorita más, dependiendo la época, dependiendo la condición, a veces son un poco más o menos reacios para estas ventas. Cuando llegamos de pronto a finales de años, cuando hay primas, cuando hay más disponibilidad de recursos, estudios han demostrado que pues obviamente las ventas se pueden concretar mucho más fáciles. Pero cuando empieza una recesión, obviamente todos comienzan a contraer el gasto como tal y aquí es donde la estrategia del canal tiene que comenzar a buscar algunas partes creativas para poderlos llegar a fusionar. Los productos pues pueden ser perecederos, que con el transporte a larga distancia pueden deteriorarse, depende del valor que se le dé al consumidor final, pues ya lo hemos visto. O sea, si el producto como tal me va a generar algún desafío en cuanto a cadenas de almacenamiento, cadenas de frío, en logística de manipuleo, hay productos que son muy, muy delicados en cuanto a la manipulación. Caso, por ejemplo, las flores. Esos productos como tal, obviamente no tienen que tener tanta manipulación porque pues comienzan a deteriorarse. Algunos tienen que conservar cadena de frío, otros no. Entonces, dependiendo de todas estas características, el producto nos puede influenciar muchísimo en el canal de distribución que vayamos a escoger. Y los intermediarios con disponibilidad para llegar a cierto espacio geográfico. La calidad de servicio que promete a cierto segmento de mercado, las políticas de distribución, etcétera, etcétera. No todos los canales de distribución, a pesar de que uno quisiera decir esta logística aplica para mi producto, mi bien o servicio a nivel nacional, a nivel internacional, no se logra llevar a cabo así. Por eso hay que hacerlo de manera selectiva, dependiendo la región a la cual vayamos a llegar. Si no podemos llegar sino en chalupa a esa región, obviamente las condiciones o los canales tienen que cambiar. La empresa siempre depende de las aspiraciones que tiene para satisfacer a sus clientes con los recursos que cuenta y los servicios que brinden.
Cuando hablamos de los recursos con los que cuenta, no es lo mismo que tener una capacidad financiera, una capacidad de endeudamiento como tal, que pueda llegar a respaldar en algún momento la logística y la distribución como tal de ese canal o el respaldo del canal. Entonces, acá es donde la empresa definitivamente nos va a marcar gran referenciación con respecto a la elección del canal. Si nos vamos por un canal largo, un canal corto, si nos respaldan uno o más intermediarios, etc. El mercado, porque depende si los potenciales clientes están situados en algunas cuantas regiones geográficas o si están muy dispersos, lo que tiene que ver también con lo que estábamos hablando con respecto a la anterior diapositiva. Entonces, si el distribuidor puede llegar a ese tipo de canales, si sus políticas como tal lo están vinculando. Acá tenemos que tener inclusive en cuenta temas de orden público, accesibilidad al tema de si estamos manejándolo, por ejemplo, por internet, si todas las regiones cuentan con ese tipo de recursos como tal, y si de pronto yo hice mi venta de mi producto por ese tipo de canal, cómo logísticamente voy a llegar a las regiones más apartadas. Y no es solamente acá el país, sino estoy hablando a nivel también internacional. La competencia, pues influye si los productos son de consumo masivo, si el competidor está en una zona geográfica importante. Es importante también hacernos presentes, así sea de alguna manera que no sea tan notoria, pero hacer parte de la torta, porque eso significa que comenzamos a ubicarnos dentro del mercado y en cualquier momento eso puede cambiar con respecto a la distribución. Para el tema de mercadeo, recordemos que esto fluctúa muchísimo, muchísimo. Esto cambia, como decimos, de la noche a la mañana. Por eso es importante hacer presencia en todos los mercados, independientemente, no de pronto de hacernos hoy, porque es que este competidor, este que está acá, es más grande, ¿no? Igual comenzamos a generar dentro del mercado, dentro de la torta, ser partícipes, y eso ayuda también a la competitividad y el manejo de los precios y costos. Bueno, para el diseño de la ruta tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Uno, cuando existen múltiples puntos de origen y múltiples de destino. En este caso tendremos que empezar a hacer una asignación de los destinos a los orígenes. Generalmente se resuelven con algoritmos de programación lineal conocidos como métodos de transporte. Este tipo de procesos ya hay software como tal que lo realizan. Estos software, ¿qué hacen? Simplemente uno vincula la información y ellos comienzan a hacer todo el proceso. Cuando el punto de destino es igual al de origen o el agente o es un agente viajero, pues una buena cantidad de paradas es cuando las rutas no se cruzan y se debe formar una figura de gota como sea posible. La idea es importante tener dentro del diseño de la ruta que en lo posible se debe hacer la entrega y recogida. Bueno, acá hay un aspecto muy importante dentro del canal de distribución que en algunos momentos no se tienen en cuenta, y es qué va a pasar con la maculatura. Esa maculatura se devuelve, no se devuelve, es desechable, no es desechable para algunos canales de distribución. Entonces, dentro de la logística como tal que estamos haciendo el canal de distribución, no es solamente la entrega del producto, sino cómo recepciono toda esa maculatura. Cuando llamamos de maculatura, estamos hablando de cajas, de canastas. Por ejemplo, para la parte agrícola se maneja muchísimo el tema de que se debe devolver la canastilla al punto de origen, y eso también se tendría que tener en cuenta. Bueno, hay que tener unos principios para una buena programación y diseño de rutas. Primero, cargar los camiones con volúmenes desde parada que estén lo más cercanos unos de otros. Esto es comenzar a agrupar como tal el proceso. La idea no es hacer doble recorrido, no hacer
recorridos innecesarios, sino comenzar a trabajarlos de la manera más óptima dentro del proceso. Cada recorrido que se comience a hacer es un costo que se genera. Cada parada que se comience a realizar es un costo que se genera. Cuando estábamos hablando de los procesos de almacenamiento, de alistar la carga, pues hablábamos de algunos conceptos que se debían tener, ¿cierto? Claro, uno de los conceptos es cómo voy a empezar a ubicar la mercancía dentro de los camiones para poder hacer la distribución o para poder llevar a cabo el canal de distribución. Entonces, sí, lo primero que vamos a entregar lo ubicamos en el camión al inicio, obviamente va a tocar descargar y volver a cargar, hay un proceso de manipuleo, hay unos tiempos que se van corriendo, entonces aquí empezamos a tener dificultades. Y en algunos casos que suele suceder cuando hasta ahora se está empezando con el proceso, pues les toca empezar a la inversa el recorrido y esto genera pues costos adicionales. Digamos, las paradas en diferentes días se deberían ordenar de tal manera que se formen agrupaciones estrechas. Importante tener en cuenta si definitivamente hay que hacerlo por días porque algunas zonas, algunas regiones no podemos ingresar, hay restricción vehicular. Esto toca tenerlo en cuenta dentro de los diseños de la ruta como tal, los horarios de ingreso. Inclusive algunas compañías ya están optando por hacer el tema de abastecimiento de los canales como tal en horario nocturno, con escoltas, X, Y, Z, pues para garantizar la seguridad. Entonces hay que tener en cuenta para poderlo llevar a cabo, para organizarlo y poderlo distribuir fácilmente. Algunos sitios, nuevamente como les digo, algunas épocas es más marcado el tema logístico, caso por ejemplo, y que requiere aún más producto en los sitios, o sea, llevar a cabo los canales al detalle como tal. Caso por ejemplo, cuando salen a vacaciones o se sale a vacaciones, el consumo aumenta muchísimo, para el caso de supermercados, X, Y, Z, y la disponibilidad de los recorridos es menor, nuevamente por la época del año. Entonces, todas estas variables que se deben comenzar a enfrentar dentro del canal para el diseño de la ruta, pues se tienen que tener en cuenta. Entonces, la siguiente parte es construir rutas comenzando con la parada más lejana del depósito. La secuencia de paradas en una ruta por carretera debería formar una figura de lágrima. Las rutas más eficientes se construyen utilizando vehículos más grandes disponibles. Hay que tener en cuenta también cuando se hace la integración de la carga como tal, que eso ya también lo hemos visto. Las características de los productos, que algunos se pueden o no transportar en el mismo vehículo. Las recolecciones deberían mezclarse dentro de las rutas de reparto y no al final. Y una parada que se halla a gran distancia de una agrupación de una ruta es buena candidata para un medio alternativo de reparto, ¿sí? Entonces acá ya comenzamos a revisar algunos medios de transporte que se puedan llegar a utilizar o a conformar. Bueno, acá hay otros métodos que se utilizan, es este método del barrido, que se localizan todas las paradas en un mapa. Eso pues ya lo habíamos visto en algún momento. Es importante realizar mapeos. El mapeo me ubica en tiempo y espacio, me ubica también en restricciones. Importante tener dentro de ese canal cuáles son las restricciones que se tienen, lo que estamos diciendo. Hay que tener también en cuenta no solo eso, sino hay vías en construcción, con cuál sería la alternativa para ese canal, para poder llegarle al cliente. Entonces, ahí hay momentos en los cuales se tiene que intermediar otro canal más o realizar otro intermediario, entonces se vuelve más largo el canal de distribución. Y dentro de las rutas, cuáles son las secundarias que se pueda llegar el esquema de gota como tal, que es lo más importante. Para la distribución de bienes como tal,
digamos que se hallan un camino a través de una red, donde el punto de origen es diferente a un punto de destino, hallar un camino a través de la red donde existan múltiples puntos de origen y destino. Aquí comenzamos a jugar con el tema de posibilidades y diseños, hallar un camino a través de la red donde el punto de origen y destino es el mismo. Entonces, dentro de los esquemas que estamos mirando acá, se puede empezar a mirar con recorridos, con tiempos. Importante mirar nuevamente el detalle de cómo es el recorrido para poder llegar en tiempos, en distancias, si se requiere o no se requiere llegar a hacer paradas por descansos de las personas para poder concretar ya ese canal. Y digamos que los problemas más comunes que es dentro de lo que se han venido evidenciando es que no hay una sólida comunicación dentro de los participantes del canal. Acá es importante que cuando empezamos un canal de distribución haya una excelente comunicación, que los requerimientos no son especificados al detalle. Entonces, no es que yo requiero para mi canal que se tenga cadena de frío, que no se tenga cadena de frío, que llegue a tal hora, que el producto requiere temperatura, no requiere temperatura, etcétera. Que los recortes de tiempo y costo, ¿cuáles son? Importante, la dinámica de carreteras es muy grande, la logística también que se tiene dentro de los mayoristas, minoristas y detallistas también a veces varía en función de los productos que están llegándoles con respecto a la época, y eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta. Hay algunos mayoristas, ahí toca empezar a mirar cómo se concerta con ellos, con cada uno de los que van a hacer el proceso de intermediación, para saber si tenemos o no prioridad dentro del proceso. Algunos lo miran por capacidad de volumen, por entrega oportuna. Eso también lo tenemos que tener en cuenta para poder realizar este tipo de canales. Reubicar el proceso de manufactura cuando de pronto se ha dado dentro del canal de distribución. Hay ocasiones en las cuales se tiene que volver a reubicar, rediseñar lo que veíamos anteriormente, el producto bien o servicio para volverlo a ofertar, y eso requiere una logística como tal. Tener presente también como as bajo la manga el proceso de subcontratación. Si yo ya tengo un canal de distribución prediseñado, con una logística prediseñada, y resulta que dentro del proceso no alcanzó a cumplirse el detalle de todos por X o Y, hay que tener, digamos, el proceso de subcontratación. No todo puede ser que se cumpla el detalle, hay que tener un plan B para poder llegar a cumplirlo. Y ya como tema final, ya la responsabilidad del que no es responsable. Aquí ya comienza todo el mundo, yo lo entregué, no lo entregué, aquí tienen que haber procesos de contratación, etcétera. Y ya para como el proceso de, como les mencionaba, la cadena de suministro hace parte del proceso. Entonces acá toca investir en innovaciones. Importante tener en cuenta, hay empresas que están manejando GPS, cómo está la vía en tiempo real para poder saber si se va a cumplir o no con los canales, qué modificaciones se tienen. Trabajar con el tema de las mejoras basados en los hechos, trabajar con proveedores, clientes y trabajadores excelentes, y medir el desempeño de la cadena como tal, antes, durante y después de la implementación. Para esto, ¿qué se tiene que hacer? O sea, tiene que hacer algunas simulaciones, algunas pruebas, se tienen que hacer en campo también. Normalmente se diseñan teóricamente, y cuando empieza ya el proceso como tal, nadie testea ese diseño, y cuando empieza ya en masa, pues comienzan a tener dificultades porque no hubo un testeo con respecto a ese diseño de ese canal de distribución. Entonces es importantísimo poder medir esa implementación en el antes, el durante y el después. Si hay modificaciones al canal,
pues nuevamente documentar para poder que ya quede establecido. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. También podemos observar que dentro de los canales es importante vincular también todo lo que tiene que ver con la logística. ¿Sí me ven? Sí. Bueno, dentro de la logística, la función física, la producción, el transporte, el almacenamiento, la mediación del mercado, si se incrementan cuando los proveedores no cumplen con la demanda, la cadena de suministro que tiene que ser eficiente, tiene que haber reactividad, tiene que ser reactiva, debe ser funcional e innovador el tipo de producto. Estas son algunas de las características como tal de las estrategias encadenadas a la cadena de suministro. Y nuevamente lo que les decía sobre el tema de la circulación, cómo está afectada, este es un ejemplo que se trae acá, los horarios, se tiene que hacer ese mapeo como tal, bueno, esto es caso Bogotá, pero sé que en algunas regiones del país, en algunas partes a nivel internacional también se maneja como tal este tipo de mapeos, o este tipo de restricciones, perdón. Vamos a complementar entonces esta temática. Muy bien, comentarios, muchachos. Esteban. Profe, digamos que la estrategia que yo puedo, digamos, palpar ahí en el video, digamos como el compromiso que tienen las empresas como tal en el tema de la consolidación de las, digamos, de las entradas y las salidas de las materias primas hacia lo que ellos, digamos, exportan a sus diferentes canales de distribución en otros países, ¿sí? Además de, digamos, como de la capacidad de presupuestos que ellos tienen. Obviamente, los procesos que ellos manejan unos procesos muy estandarizados en el tema de la ejecución de cada, digamos, como los plazos o las capacidades que ellos dan para digamos, como asegurar que el negocio crezca como tal, ¿sí? Y ser una compañía sólida. Muy Ese bien, era mi sí, aporte, sí. profe. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, quería mostrarles este video, bueno, aparte del anterior, para que, digamos, contextualizar un poco más el tema de la temática desarrollada. Pero les quería mostrar el video también es porque, si ustedes se dieron cuenta, observaron, ahí hay el tema de indicadores, unos indicadores del por qué, digamos, se mantienen en algunas tiendas, inclusive algunos productos. De pronto no puede que sean los que más representativos dentro de la tienda, pero sí para el margen de utilidad que les llegará a generar. También cómo es que ellas van a generar un respaldo dentro del canal de distribución para inclusive los que ellos llaman retails o detallistas, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta todos estos aspectos que se comenzaron a revisar dentro de los videos. Como conclusiones, es importante tener en cuenta el tipo de cliente para realizar un buen canal de distribución. El objetivo principal de los canales de distribución es poder llegar al mayor número de clientes en el menor tiempo y al menor costo. Ahí lo podíamos observar dentro de lo que nos mostraban las locutoras en cada uno de los videos. No sé si tengan alguna inquietud. No, señora. Pensé que Mavira Colombia, ¿sí ven? No. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces espero que pues esto les haya aportado. Espero que puedan profundizar más con el material que se comienza a dar en plataforma. Bueno.